Muy buenas. Hoy vamos a ver la tercera de las sesiones del seminario, Pensar la representación política moderna y contemporánea. Si en la primera sesión nos aproximamos a la obra de Hobbes, a pensar el principio representativo en la obra hobbesiana, especialmente en el Leviatán, y en la segunda trabajamos el concepto de representación política en Pitkin. Hoy vamos a tener una sesión de cierre que conecta con esas dos, en el sentido de que nos permite culminar un trayecto que comienza en esa época más, digamos, de corte moderno, con la obra hobbesiana. Esa segunda obra que conversa en ese capítulo 2 con la perspectiva que denomina formalista. La perspectiva hobbesiana es leída por Pitkin como en términos formalistas, y que está a medio camino entre lo contemporáneo y al ser una obra de mediados de 1967, de mediados del siglo XX, pero que a la vez ya cobra tintes también por la ausencia de grandes obras referentes que aborden de manera tan completa el concepto de representación como esa obra, pero que tiene esos tintes clásicos, ¿no? Hoy, por otra parte, vamos a ver una tercera sesión dedicada a una perspectiva, una panorámica contemporánea, que lleva como nombre esta tercera sesión, el giro representativo, nuevos desafíos, nuevos enfoques. Y vamos a ver, como decía, unas pequeñas pinceladas de una perspectiva un poquito más contemporánea. Recordar un poco que, en cierto sentido, la obra de Pitkin tiene un punto de particular, como decíamos, porque no son tantas las obras que abordan de manera tan completa y directa la cuestión representativa. De hecho, cuando hoy todavía te preguntan por obras de referencia al respecto de la representación política, la figura de Pitkin acaba emergiendo, acaba siendo siempre una de esas obras recomendadas. Así que un poco también que toda esta contemporaneidad tiene una referencia continua, explícita, en algunos de los hilos, algunos de los puntos que Pitkin abrió en aquel momento. También hay un deseo como decir, de superación de algunos de sus enfoques. Digamos que la cuestión representativa cambia enormemente en los años 90. Empiezan a aparecer una serie de abordajes, de artículos académicos, de libros que abordan ya de manera mucho más directa, más compleja, el concepto de representación política. Me gustaría comentar algunos de los principales puntos, de aquellas principales obras que cambiaron. Hay tres que me gustaría señalar. En una de ellas voy a ser un poquito más extenso. Una primera es la obra de la que voy a hablar a continuación, de Bernard Manning, Los principios del gobierno representativo. Otra de ellas es La política de la presencia, de Anne Phillips. Y la tercera es Representation is Democracy, o algo similar. No recuerdo ahora bien el autor, lo voy a buscar. David Plotker. Son tres obras que además nos permiten un poco ver, digamos, los tres grandes lineamientos que empiezan a configurarse en estos años 90. Por una parte, una obra que, como la de Manning, la de Manin, autor francés, que digamos nos remite más a la historia, a una genealogía, a la historia del concepto de representación. Hay
en estos últimos años varias aproximaciones en este sentido. La obra de Anne Phillips sería una primera y una de las obras importantes al respecto de lo que luego ha sido la política de la presencia, la perspectiva de la presencia y la representación política. Y la de David Plotke a mí me sirve para ilustrar en gran parte el giro representativo, no solo por supuesto, pero al menos sí en la vertiente de pensar en una nueva manera, una recuperación también de ciertas maneras de pensar la cuestión de la relación entre representación y democracia. Vale. Digamos que estas tres grandes líneas, ¿no? Pensar la historia, el concepto, pensar la presencia política y pensar la relación entre democracia y representación son tres lineamientos fundamentales de las aproximaciones académicas al concepto de representación. Especialmente ha tenido un desarrollo muy amplio la perspectiva de la presencia, pensar el rol de las mujeres, el rol de las mujeres en política, ¿no? Esa presencia parlamentaria, esa presencia en gobiernos, en las diferentes esferas de la política, también de colectivos. Piénsense, por ejemplo, la perspectiva de los colectivos LGTBI, también la dimensión étnica en determinados territorios multiétnicos, multiculturales, etc., donde se piensa también perspectivas, por ejemplo, de cuotas, es una de las literaturas que también ha tenido mayor desarrollo. Y por otra parte esta relación con la democracia, que también ha tenido diferentes aproximaciones, y algunas más, digamos, habermasianas, la perspectiva deliberativa, también la posmarxista. En ese sentido hay múltiples líneas. Vale, vamos a reflexionar un poquito con la obra de Manning, que es una obra de especial importancia en la cuestión representativa de los últimos años. Y a este autor le va a interesar especialmente el principio de elección. Manning se va a preguntar si las elecciones, como elemento moderno, digamos, de la dimensión representativa, son necesariamente un elemento propiamente de la tradición democrática, que nos lleva también a preguntarnos por la vinculación del propio gobierno representativo en la tradición democrática. Aquí de primera vemos cómo también se atraviesa en esta historia de esta perspectiva más histórica, conceptual, digamos, también está atravesada la cuestión de la democracia, que va a ser, como decía, un elemento primordial en la cuestión de la representación política. Entonces nos va a preguntar por el propio método de la elección, cómo se relaciona pues cómo se relaciona en la elección con la cuestión democrática, con la cuestión democrática, meritocrática, perdón, y la cuestión y otros métodos como el sorteo. Manning, digamos, acude en un primer momento a la experiencia ateniense para pensar la presencia del sorteo y del principio electoral, todo en el caso, digo, más para abordar esta perspectiva del sorteo en Atenas. Tras esa primera aproximación, también le va a interesar la presencia del sorteo en esta perspectiva de la tradición democrática en las repúblicas italianas, en Florencia y en Atenas. No, en Florencia y en Venecia, perdón. Y cómo estas tuvieron una influencia fundamental en la perspectiva, en las revoluciones modernas. Cómo podemos ver el rastro de los debates, de la experiencia de las repúblicas italianas y también de las experiencias clásicas, Roma y especialmente Atenas, en las revoluciones modernas, especialmente. Siempre que pensemos la cuestión representativa, ha tenido una especial influencia la Revolución Americana. Ok. Así, cuando aborde
Para pensar este principio electivo va a abordar el debate, al igual que veíamos con Pitkin entre federalistas, hablamos por ejemplo, de Federalist Papers, de Madison, Hamilton y Jay, y el debate que se tiene con la posición antifederalista de lo que significa la representación, qué significa la representación moderna. Manning nos va a poner sobre aviso de la historicidad de la relación gobierno representativo y democracia. En su interpretación, la democracia ateniense es un modelo que no excluye el principio electivo, pero que tiene en el sorteo un punto central, y a este se atribuye el componente más propiamente democrático. En esa pregunta que nos formula, ¿qué principio es per se más vinculado, viene más vinculado a la tradición democrática? ¿El sorteo o la elección? En ese análisis que realiza de las repúblicas italianas, sostiene igualmente que el sorteo es un componente central en la continuidad de lo democrático, donde partes importantes del sistema operaban mediante sorteo. Es la Revolución Americana el lugar donde se pierde la pista de la centralidad del sorteo. No significa la exclusión en los sistemas políticos. Pero cuando los pensadores, incluso, ¿cómo es posible, no? Que pensadores que conocían estas tradiciones clásicas, esta república, este funcionamiento político de las repúblicas italianas, no incorporaran a esta práctica de manera central, que nos lleva a preguntarnos, digamos, es importante pensarnos en cuál es de los métodos, en este caso, si vemos que vemos en el sorteo como una perspectiva de democracia con respecto a la elección, si uno es más o menos democrático, si debería haber organismos elegidos por sorteo. Hoy en día hay múltiples innovaciones democráticas que van en este sentido. Así a preguntarnos por qué función cumple en la democracia moderna el sorteo. Si volvemos al debate federalista-antifederalista, vemos que la posición antifederalista hace una defensa de la representación como algo fundamentado en el principio de la semejanza, es decir, debe haber un principio de reflejo o efecto espejo entre aquello que representa y aquello que se dice representar. Digamos que el representante debe vivir como sus representados, ser como ellos, sentirse en sus carnes. El gobierno democrático debe andar por la calle de los comunes. Esta es un poco la idea. La Revolución Norteamericana nos hace así esta pregunta: ¿de un parlamento parecerse a su pueblo? ¿O en un parlamento deben estar los mejores? La posición antifederalista va a estar más cerca, federalista va a estar más cerca, sin embargo, de lo segundo, un gobierno aristocrático, un gobierno donde prime alguna noción de virtud. Digamos que ese parlamento debe contener los mejores frutos de la nación, los más virtuosos en asamblea. Y a esto debe responder, en cierto sentido, el principio electivo. Debe poder identificar lo mejor de cara a ese análisis, a ese discernimiento del bien común, del bien de la nación. Y esto debe estar por encima de ese principio de semejanza que se identifica más con la posición antifederalista, que también podemos pensar con el sorteo. Digamos así, el principio electivo combina un argumento puramente democrático con otro meritocrático. Al final, también en la elección, todo el mundo elige, todo el mundo tiene una capacidad de discernir ese derecho de sufragio, de pensar a quién debe transmitir su voto. Incluso tiene la posibilidad, ¿no?, de ese derecho a sufragio pasivo de presentarse.
la lectura del principio electivo es una lectura, digamos, del principio electivo como un concurso de élites políticas, ¿no? No en un sentido necesariamente peyorativo. Digamos, aquí prima, frente a ese principio de la semejanza, un principio de diferenciación entre representantes y representados. Sí, la elección como traspaso también de poder entre élites, entre aquellas élites que decidimos que nos gobiernan. En este periodo en el que escribe Manan, que la concepción de representación es en el que la concepción de representación se modifica. Como decíamos, son estos años ya, vamos ya de lo contemporáneo, estos años 90, en el que hay un cambio en la concepción de la representación política. Esta serie de autores que pensamos, que hemos denominado, que se denomina giro representativo, digamos, ha modificado las coordenadas de lo que entendemos por representación política. Así, digamos, van a entender que hay una concepción de representación, digamos, más de corte tradicional, una concepción que ellos denominan estándar, minimalista, procedimental o convencional de la representación como gobierno representativo y sus instituciones. Esta concepción convencional tendría como punto de partida un pueblo a representar que tiene voluntad, una voluntad que es previa, que es discernible. De esta voluntad se deriva una autorización que permite la emergencia de una institucionalidad representativa. Entonces, los representantes deben dar respuesta a esta voluntad. Aquí regresamos al debate sobre la naturaleza de la nación del representante. Aquí encontramos los dos extremos que mencionábamos a propósito de la obra de Pitkin, el mandato imperativo y la autonomía de la voluntad. La cuestión del mandato, siendo enorme e discutible, esta cuestión ha venido asociada a la obra de Jean-Jacques Rousseau. A esto me refiero, que es discutible que exactamente podamos ver esta posición en Rousseau, pero sí al menos podemos decir algo, un cierto aire rusoniano. La primera, digamos, en sus versiones todavía, digamos, más dentro del concepto venido, pues se puede asociar a obras como a muchas. Obra de Schumpeter ha destacado en la literatura, pero hay más antiguas como la posición sostenida por Edmund Burke en los discursos sobre los electores de Bristol. Digamos, después de este elemento de autorización y de la cuestión de la acción en el representado, del mandato, sigue la rendición de cuentas, digamos, esa idea que permite el castigo cuando se entiende incumplido el mandato. Es una renovación también, en cierto sentido, de la autorización y la emergencia de una nueva autorización. Pero es esta idea digamos, de que la posibilidad de evaluación retrospectiva, también prospectiva, pero en este sentido de la rendición de cuentas retrospectiva sobre la propia acción del representante y el deseo de continuación o no. Se entiende que tiene como premisa que representante y representado se constituyen esferas y temporalidades que están separadas. Toda esta concepción, digamos, más estándar, convencional. El encuadre es una concepción de democracia liberal, representativa, con esa idea, ¿no? Hay una autorización, hay un mandato y hay una rendición de cuentas. Y este proceso es lo central, siendo además el principio electoral en el que la vertiente, la visión democrática lo configura. También se suele sumar la perspectiva de la responsiveness como esa idea más de escucha, de recepción de demandas entre periodos electorales. Y la cuestión convencional se basa digamos, en esta idea de principal, se basa en la idea de principal agente, también tiene como unos lugares específicos de la política, en lo referente a la representación política, normalmente además se asocia más al ámbito de lo legislativo. Y por supuesto está basado en la concepción de la igualdad política, del derecho a voto, ¿vale? Y en la base territorial del Estado. Es una versión de democracia institucionalista que se reconoce a sí misma como forma única o privilegiada de lo democrático y lo representativo mediante esta fórmula de la democracia liberal representativa, frente a lo cual se levantaron diferentes posiciones críticas.
donde destaca especialmente la perspectiva de la participación política. Se hizo una fuerte defensa de la democracia, de la ampliación de la democracia, sea en oposición, sea en superación o una revisión profunda del principio representativo desde la noción de la participación política. En la línea de la participación política destacan posiciones como las de Bateman, también otras como las de Macpherson o Barber. Es una crítica que se da desde la asociación de la democracia o el privilegio de lo democrático a la idea de participación directa. También hemos visto que podemos ver que está muy vinculado a movimientos como el Mayo del 68, los controles obreros de las fábricas también en el periodo posterior al 68 y más recientemente a movimientos como Occupy Wall Street, el 15M aquí en España y otros elementos más y otros fenómenos políticos más contemporáneos. Podemos pensar también en el caso chileno, también se ha puesto por vías de este tipo, en el estallido social chileno. Vale. Digamos, aquí se da este debate entre concepción convencional y visión participativa. Y aquí hay autoras que vamos a incluir en esta idea del giro, como por ejemplo Nadia Urbinati, apelan a la democracia, a la democraticidad de la mediación y de las prácticas políticas indirectas, que en cierto sentido también recuerda a posiciones previas, ¿no? Como las de Madison que mencionábamos, ¿no? El hilo conductor de Urbinati es el de la célebre cita de Thomas Paine en Rights of Men, donde señala que Atenas, de haber tenido la representación política, habría superado su propia democracia. Así, el objetivo de Urbinati es superar los obstáculos que a menudo ha producido la diferencia entre política directa e indirecta, para lo que propone poner el foco en la presencia, digamos, pero a través de las ideas y del discurso, lo que mostraría que la participación y la representación no son formas alternativas de democracia, sino formas relacionadas que constituyen un continuo de la idea de juicio, ¿no? Y la acción política en las democracias contemporáneas. Nos va a decir que la cuestión de la acción y la mediación es un debate, digamos, es un debate inserto en la propia democracia moderna. Por lo que, en la renovación de la literatura de la representación, gana enteros la tesis de que la dicotomía entre representación y participación aparece como un elemento central en la construcción del sentido, digamos, que se da a este concepto, que reparte una serie de posiciones entre algo que es más statu quo o democracia elitista frente al cambio democrático y la búsqueda de democracia real. Así la posición crítica acepta como válida la concepción estándar convencional de la representación, profundizando una noción procedimental, institucionalista, estática o elitista, como lo que define la representación política. Por lo que para sus críticos, desde otras concepciones de la democracia, era una concepción que se tenía que superar o ampliar. Se hacía necesario, digamos, ir más allá de la representación. Así sea por la vía de la ilusión conceptual, de la aceptación crítica, de la crítica a la ampliación, de la superación de lo representativo, se sitúa, digamos, a la representación de esas dos posiciones en un doble cerco de doble sentido. Y lo que se puede entender como el propio Giro entiende como una devaluación conceptual que acompañaría al concepto de representación política. Entonces nos podemos preguntar a partir de este diagnóstico que ya es renovador, digamos, como el Giro, este grupo de autores, especialmente en el ámbito angloparlante, en el ámbito anglosajón, cómo renueva este enfoque. Por supuesto, hay fenómenos políticos novedosos que acompañan la renovación actual de las perspectivas de teoría política, teoría democrática en particular, como son la globalización, la presencia de entidades supranacionales, la crisis de la propia democracia, de los partidos, el auge del autoritarismo, de las nuevas extremas derechas, la mayor complejidad técnica, la emergencia de redes sociales, cambios en los valores, por supuesto, de todo, ¿no? Hay una serie de cambios que por supuesto, acompañan, también se pueden ver como causas algunas de las reflexiones y demás. Así, el giro representativo
va a plantear que la representación no es meramente una idea de mímesis, de reflejo, sino que tiene un carácter creativo. La política no va a consistir en reflejar lo que se produce en otras áreas. Así, digamos, se están creando las partes, la propia relación representante y representado como esa idea de emergencia. No está, digamos, lo representado operando y luego ya viene el representante, sino que es la propia relación donde emergen, ¿no? Si la comunidad, digamos, también se puede pensar, si la comunidad política emerge en la propia relación representativa, si la propia relación de la política es un principio representativo, o incluso pensar como, digamos, con Thomas Hobbes, con la conexión con la propia visión de la política como una visión representativa, ¿no? Como todo acto, como acto representativo. Esto produce entre diferentes autores del propio, digamos, de este fenómeno de estas vertientes más contemporáneas, también un debate sobre qué significa el carácter creativo. Unos, digamos, incluso hay denominaciones como que unos son constructivistas radicales, otros moderados, y, digamos, los moderados le dirían a los radicales que esta idea de que no se puede construir desde la nada, desde el vacío, digamos que hay una suerte de cierto relativismo. Y aparte dirán también que hay una suerte de concepción autoritaria, porque digamos, está el riesgo y hay algunas enunciaciones como que apuntan en ese sentido de que el representante es como el que genera la noción digamos, de pueblo a través del propio discurso, ¿no? Es a esto a lo que se opone, porque también se tiene que oponer la idea de mimesis como una suerte, como una idea de creación relativa. Si existe un contenido que no tiene una forma, una plena forma política, y digamos, el proceso representativo lo acaba de dar forma. Por otra parte, las prácticas asociadas a la participación tienen algo de representativo, esto lo va a sostener gran parte del giro. Si están insertas en otras esferas de la política, movimientos sociales, ONGs, redes sociales, asistimos a una pluralización de las esferas en las que puede emerger lo representativo. Hay autoras como Jane Mansbray o Felipe Rey Salamanca, especialmente este último está desarrollando obras en este sentido, esta, digamos, mayor pluralización en la idea de sistema, un sistema de representación política. Así, digamos, como la idea de que es un sistema con múltiples partes, hay un nivel individual, un nivel mediano y un nivel macro, digamos, nivel sistémico, donde donde nos tendríamos que fijar es en las múltiples partes y su interrelación entre sí, ¿no? Sin negar que hay, digamos, perspectivas más individuales, de relación más particular, pero con especial énfasis en esas vertientes más de interacción entre las partes, ¿no? Pues pensemos en la interacción entre diferentes poderes, pues digamos, también donde mejor vamos a visualizar la idea de sistema, especialmente en los modelos democráticos, más en la nación constitucional, en la propia Constitución, como una autorización compleja de múltiples partes democráticas, y como las diferentes partes, los legislativos, lo judicial, lo ejecutivo se relacionan entre sí, pero también la posibilidad, mediante la libre expresión y la libre reunión, de que surjan contrapoderes, esta idea de multiplicidad. Luego hay también otras formas de pensarlo, por ejemplo, me parece interesante y además en las que más predicamento ha tenido, la noción de reclamo de Michael Sackward, donde hay digamos, un hacedor, un maker que lanza un reclamo, donde hay un actor, un representante y que da una opción de lo que es lo representado, y por otra parte habría una audiencia que decida aceptar o no este reclamo, y ahí además introduciría el elemento, esta audiencia introduciría la principal perspectiva democrática, porque debe o no aceptar este reclamo, donde no cualquier reclamo es aceptado, ¿no? Como hay continuos reclamos y se van, digamos, conflictualmente, se van aceptando unos u otros, además con especial énfasis en la dimensión cultural y estética, también por sumar este punto a la dimensión representativa. En nuestra perspectiva va a ser
va a ser importante. Así, en síntesis, el giro representativo nos va a hablar de un mayor dinamismo en el contenido de la representación, una mayor pluralidad, un mayor elemento de creatividad con esta idea de creación, una mayor presencia de la informalidad política, ya no ese formalismo más institucionalista, que también está dentro, pero esta idea de ampliación, y la inclusión de nuevas agendas políticas también en el ámbito de la representación política.